Romanos 1:16, y mira lo que dice el apóstol Pablo allí. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, diga conmigo, es poder. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora vaya conmigo a Romanos capítulo número 5. Y vamos a leer desde el verso, bueno, podría ser desde el verso 5 en adelante, pero desde el 6 en adelante, ¿te parece? Sí. Romanos 5 desde el 6 en adelante. Y leemos la palabra del Señor de la forma siguiente. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quiénes? Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, diga conmigo, mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, diga otra vez, mucho más. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Quiero que notes que él está hablando de dos salvaciones, porque ya le está hablando de salvación de la muerte y ahora que somos reconciliados, ahora somos mucho más, seremos salvos por su vida. Vamos a tratar de hablar de eso en el día de hoy. Y no solo esto, sino que también, ahí está el término nuevamente, nos gloriamos. Esa palabra gloriar en el original griego es la palabra jactaris. Tiene que ver, yo me jacto. En mi lenguaje, yo me las echo. Me pongo frontú. Guillú, no sé qué más decir. Él dice, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a interpretar tu mensaje, a escucharlo y no solo escucharlo, Señor, sino a ponerlo en práctica. Permite, Señor, que nuestras vidas se conviertan, como dice tu palabra, cartas abiertas, y que la gente cuando las lea pueda recibir el mensaje de tu evangelio eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Yo creo que a lo largo de los siglos, muchas personas han tenido una dedicación muy similar a la del apóstol Pablo. Por ejemplo, como cuando él dice, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Eso está en Hechos capítulo 20, versículo 24. Mire lo que él dice: con tal de que yo termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado. Diga conmigo, este servicio me ha sido encomendado. ¿Y quién se lo encomendó? Dice ahí que me encomendó el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Todavía a estas alturas hay entre cristianos cierta ignorancia a nivel general en cuanto a los ingredientes que componen el evangelio de Jesucristo. La Biblia nos advierte
sobre quienes quieren tergiversar este evangelio. Nos advierte, por ejemplo, en Gálatas, Gálatas capítulo número 1 y verso 7, dice una gran advertencia. Y yo no sé si hay alguna advertencia más severa que la que Pablo le dice a los Gálatas. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, oiga bien, el evangelio de Cristo. Pablo tenía una pajita en el hombro con los Gálatas. ¿Por qué? Porque los Gálatas inicialmente habían recibido la palabra de verdad, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él se enfrenta con ellos nuevamente un par de años más tarde, se encuentran que ahora estaban judaizando a todo el mundo. Estaban haciendo que los cristianos se circuncidaran, estaban llevándolos a los rudimentos con los que cumplía el pueblo de Israel como cultura. Entonces, cuando Pablo ve eso, Pablo, que era de mecha muy corta, parecía que Pablo no tenía mucha paciencia en cuanto a este evangelio. Él les dijo ignorantes, les dijo necios. Él les dijo, ¿cómo es posible? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por la gracia, ¿van a terminar por la ley? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a terminar por la letra? Entonces usa una de las expresiones que más se ha confundido, ¿verdad? Y mal interpretado en el cristianismo contemporáneo, porque él dice, de la gracia habéis caído. Entonces hoy en día, cuando a ti alguien te llama para decirte para decirte un comentario para que ores. Pues es la moda ahora, mira, te voy a decir esto, pero no es chisme, es para que ores. Te llaman y te dicen, mira, ¿te enteraste? No, ¿qué pasó? Fulano cayó de la gracia. Y yo no sé por qué se le ha asignado ese título, ¿verdad? A lo que se considera como el adulterio, la fornicación, todo, cualquier pecado de esta índole, sí cayó de la gracia. Y yo todavía estoy buscando a alguien que me diga cómo tú caes de algo en lo que tú simplemente existes. Entonces, cuando Pablo dice, de la gracia habéis caído, lo que está diciendo es, ustedes comenzaron en la gracia, fueron elevados al conocimiento maravilloso de la gracia de Jesucristo y hoy pretenden volver a los rudimentos de la ley. De la gracia habéis caído, ¿a dónde? A la ley. Entonces Pablo está enojado porque Pablo conoce bien el peligro que representa mezclar este evangelio de gracia con ley. Porque gracia es libertad. La ley se acabó porque nosotros los cristianos tuvimos un representante en Jesucristo que cumplió con toda la ley de una vez y para siempre, para que ahora nosotros no tengamos que estar volviendo a cumplir lo que ya Cristo hizo. Entonces el problema está en que no lo entendemos y pretendemos todavía guardar algunos extractos de lo que es el concepto de la ley. Y la mezcla de ley y gracia es muy peligroso. De hecho, la mezcla entre ley y gracia lo que produce es muerte. Y si no, pregúntale a Ananías y a Zafira, ¿verdad? Pero realmente por esto es que Pablo está diciendo, no entiendo. Pablo quería que los Gálatas entendieran, ustedes necesitan volver al evangelio de Cristo. Este se ha convertido en mi tema de pasión en este último tiempo, porque veo la necesidad de que nosotros como iglesia volvamos al evangelio de Jesucristo. Yo no estoy en contra de mensajes de reino, de mensajes que me hablen acerca del carácter de Dios. Me encanta poder recibir palabra, pero ninguna otra
palabra, ningún otro mensaje debe preceder o debe tener mayor significancia que la declaración, la predicación y la enseñanza de este evangelio. De hecho, se supone y se espera que todavía el declarar este evangelio mueva las emociones del creyente, porque puede identificarse cuando oye la palabra de verdad y puede decir: yo estuve ahí y por gracia de Dios hoy en día disfruto de los beneficios de este evangelio. Entonces Pablo lo que les dice ahí es, ¿verdad? Si alguien les anda predicando, les dice a los Gálatas 1:9, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. Pablo no jugaba con esto. Dado que este evangelio es el evangelio de la gloria de Dios, la persona que predica otro evangelio, en otras palabras, todo el que predique un poco de ley, con un poco de gracia, con una pizca de Cristo, con un poquito del yo, con un poquito de fe, con un poquito de obras, le está robando la gloria a Dios y también le está robando la esperanza al pecador. Porque lo único que puede salvar no es yo enseñarte las cosas que tienes que hacer. Lo único que puede sacarte del lugar de pecado es yo decirte lo que ya Cristo hizo en beneficio tuyo. Solo Cristo tiene el poder de, por medio de esta palabra del evangelio, salvar al pecador. Lo que yo te diga que tienes que hacer está de más. Simón Pedro declaró: porque Cristo murió por los pecados, primera de Pedro 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez, diga conmigo, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Porque de acuerdo a la palabra, todos hemos quebrantado las leyes de Dios y hemos desobedecido abiertamente sus mandatos. Y por ello todos estábamos bajo la sentencia de muerte. Pero la Biblia dice: Dios, que es rico en misericordia, nos salvó. Aquí te va la pregunta: ¿de qué te salvó Dios? ¿De qué? La respuesta que yo he encontrado, que es la que más me ha gustado, que Dios me salvó de Él mismo. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿verdad?, viene, en el paquete del pecado, viene incluida automáticamente la ira de Dios. Escúcheme, no me quiero poner legalista porque el evangelio hoy en día se acostumbra a predicarse con esa faceta, ¿no? Hijo del diablo, vas directo al infierno, arrepiéntete. Y lo que buscamos es que la gente se salve a fuerza de miedo. Pero el miedo realmente no produce corazones que genuinamente amen a Dios, ¿verdad? Eso es como una relación en donde hay tanto abuso físico y tanto abuso físico y llega el momento en que la mujer dice: él me pega, pero es por mi bien. De repente el abuso físico la ha confundido de tal forma que piensan que eso es una relación matrimonial. De la misma forma, hay muchos creyentes que genuinamente aman a Dios, pero están metidos en esta onda donde ven a un Dios justiciero todo el tiempo, y es un Dios que está con el látigo buscando a ver, eso no se hace. Está preparado a azotarte y a castigarte, y aman a Dios genuinamente, pero lamentablemente han mezclado esta receta tan peligrosa de la ley con la gracia. Entonces, ¿de qué nos salvó Dios? De Él mismo, de la ira de Dios. Mire, salvación significa ser
librado. El problema es que usualmente, aquí está, usualmente limitamos la salvación a la justificación. Pero quisiera en esta mañana enseñarte cómo es que la salvación es un término mucho más amplio. La salvación no solo está limitada a la justificación del individuo. No solo tiene que ver con nacer de nuevo, sino que también tiene que ver con nuestro proceso de santificación al ser liberados del poder del pecado. Porque todavía hoy en día tenemos cristianos, líderes dentro de la casa del Señor que disfrutando de esta salvación todavía no han sido librados de situaciones en sus vidas que los llevan a comportarse de manera contraria a ¿qué? A la vida que les gobierna. Yo vine preparado para que no hubiera mucho amén. Pero es que necesitamos entender esto para poder entender este grande evangelio que no solamente tiene que ver con librarnos de la muerte eterna, tiene que ver, como dice el apóstol Pablo, con mucho más. Entonces el primer texto que leímos esta mañana, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Recuerdan? Eso lo hablamos el domingo pasado y dijimos, cuando dice Pablo, no me avergüenzo porque es poder. Poder es fuerza. Y dijimos que en el evangelio las baterías ya están incluidas. Tú puedes comprar un artefacto en la tienda y si dice baterías no incluidas, tienes el artefacto que tiene todas las capacidades de hacer todo lo que la caja dice que hace, pero si las baterías no están incluidas va a ser simplemente un adorno. No lo puedes ver hacer todo lo que las instrucciones te dicen que puede hacer. Necesita del poder, de las baterías. Pablo te está diciendo, este evangelio que ha sido enseñado, que ha sido predicado, no solamente es información, sino que las baterías ya están incluidas, porque dice que es poder de Dios. Hay muchos cristianos son salvos, pero nunca han experimentado ese poder. Entonces, ¿por qué ahora Pablo nos está hablando y diciendo que una vez fuimos salvos dentro de lo que es la justificación, también seremos salvos en su vida? Si ya yo soy cristiano, si ya yo disfruto de esta salvación, ¿de qué necesitamos? ¿De qué necesito yo? ¿De qué necesita usted ser liberado? Bueno, hay cristianos que necesitan ser liberados de alguna adicción a drogas, alguna adicción al alcohol. Hay cristianos que necesitan ser librados del chisme. Hay cristianos que necesitan ser librados de los celos, de las suegras, de los problemas. Mi hombro se está moviendo porque yo no quiero. Pero es que como que algo sentí. En ese verso 18 Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18, por si acaso. Después hablamos teología, pero quiero que consideres que este capítulo le está hablando a gente que son creyentes. Y de repente pareciera ser que, oye, Dios viene con juicio contra los que ya son de Él. Pero es que la Biblia dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Es verdad, ya no hay condenación, pero dentro del proceso de tu santificación hay áreas que necesitan ser atendidas porque vienen acarreando consecuencias que experimentas aquí en la tierra. ¿Alguien dice amén a eso? Sí, porque no podemos ser una iglesia de gracia y que predique, no, ya en Cristo se acabó el relajo, ya soy salvo y llego al cielo, ahora me voy yo por la libre.
Y si peco es porque el Señor me entiende. Y si fallo es porque Dios sabe. Y ya mi pecado, ya yo fui justificado. Acabando de hacer el pecado, ya yo fui justificado por Dios. Gloria a Dios, Señor. Me siento en libertad contigo. Ese no es el efecto que debiera producir este evangelio de gracia y verdad. Entonces Pablo está queriéndole decir a los romanos, no. El hecho de que tú has sido salvo no quiere decir que ya estés totalmente santificado. La salvación es solo el comienzo. Mientras estás en esta tierra, Dios te está moldeando. Estás en el proceso de la santificación. Estás en el proceso de ser totalmente separado de las cosas que son contrarias a la vida de Dios, que ahora está marcando el ritmo y el paso de tu vida. Necesitamos identificar de qué cosas Dios nos quiere liberar. Entonces, ahora brinca al capítulo 5, en el verso 6, ahora Pablo se dispone a explicar el por qué necesitamos esta segunda salvación. Él dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno se hará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la primera salvación. ¿La ven identificada? Mas Dios muestra su amor. Romanos 5, 8. Al final. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Ahí está la primera salvación, la justificación, ¿verdad? Ahora mira la segunda. Pues mucho más. Y ahora dice, estando ya justificados, o sea que le está hablando a salvos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ya no le está hablando a pecadores. Dice, estando ya justificados en su sangre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya eso se resolvió. Tú eres salvo, eres hijo de Dios. Pero ahora tú tienes que entender algo. Que ahora hay algo que es mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por favor entiende, no dice de su ira. Porque ya en Cristo y por su sacrificio ahora tenemos paz para con Dios. Pero el pecado, las faltas en tu carácter que todavía están hoy en día en tu vida, todavía y ya siendo salvo, acarrean consigo ira, que es automática. Consecuencias que son contrarias a la vida que hoy te distingue. Entonces Pablo está hablando para gente que ya son salvos. Pablo está diciendo que Jesucristo está todavía salvando a sus santos. Te salvó cuando eras pecador, pero te sigue salvando durante tu estadía aquí en la tierra. Esto lo tienes que entender porque no estamos hablando de perder salvación. Tu seguridad está en Cristo, tu salvación está solamente en Él, pero la realidad del caso es que cuando usted analiza la vida del cristiano, todavía muchos de nosotros, siendo hijos de Dios, cojeamos de alguna situación que no hemos podido superar. Tenemos situaciones en nuestra vida que todavía necesitan especial atención y son parte de tu proceso de santificación. Amén. Entonces lo que Pablo está diciendo, mira el verso 10 lo que dice, verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Si cuando eras enemigo de Dios, fuiste reconciliado con Él por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ve, por mucho tiempo hemos estado escuchando acerca de la salvación de Jesucristo por medio de su muerte, pero es posible que no hayamos escuchado acerca de la salvación de Jesucristo por medio de su vida. En otras palabras, hay cosas de las que el Señor te quiere salvar si tan solo permitieras que Él moldee
tu carácter en las áreas que necesitan ser moldeadas. Esto es un mensaje muy pastoral, este mensaje no es evangelístico, porque estos son los mensajes que vienen como que a lijar y a limar y a incomodar un poquito, porque estamos hablando con gente salva. Esto es lo que Pablo está hablando con gente de Dios, pero con gente de Dios que estaban llenos de problemas, con gente de Dios que tenían muchas áreas en las que necesitaban mejorar. Esto aplica no solamente a laicos, no solamente a miembros de la casa, a hijos de esta casa. Esto aplica a líderes, a pastores. Esto aplica a todo el cuerpo de Jesucristo. Toda persona que está en esta tierra tiene que lidiar con áreas de las que necesita ser liberado. Si estás aquí en la tierra, todavía no ha terminado contigo. Estás en el proceso de la santificación. El negar esta realidad es un peligro terrible, porque la misma Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. Pero no es que vayas a perder las salvación. Ya no podemos quitar esa idiotez. Iba a decir esa estupidez, pero no lo voy a decir. Podemos quitarnos de la mente esto de que Dios te da salvación y luego te la quita y te espera el infierno de acuerdo a cómo tú te comportes. No. Estamos seguros en Cristo. Estamos seguros en el amado, permanentemente anclados en la soberana salvación de Él. Pero sí es posible que si nos descuidamos, estando firmes en esta roca, podemos caer del lugar en donde estamos en cuanto a su revelación, en cuanto a su conocimiento. Porque yo tengo una teoría, y es que el pecado embrutece. Y si tú no bregas con las faltas que hay en tu carácter, si tú notas, sigues embruteciéndote y sigues como que en reversa. Y comienzas a justificar cómo eres y por qué eres así. Lo siento a Dios en esta mañana. Y comienzas a cometer la tontera de decir: no, es que así Dios me llamó y así Él me ama. Sí, Él te ama como te encontró, pero se niega a dejarte en la misma condición en que te halló. Porque entonces esto no es evangelio, solamente estaríamos predicando la muerte de Cristo. Pero el problema es que en esta casa hemos enseñado que Cristo con su muerte logró ciertas cosas, pero con su resurrección logró otras ciertas cosas. Con su muerte Él le puso fin al problema del pecado. Por eso es que antes de morir, estando en la cruz, Él dijo algo poderoso. Él dijo: tetelestai, que significa consumado es. La deuda está paga, no le falta nada. Oh, yo siento la gloria de Dios. Cuando Él murió, no había nada más que pagar. Él dijo: esto ya acabó aquí. Oh, yo no sé si hay alguien que necesita escuchar esto, porque es posible que tú pienses: no, que esto me tiene en un vaivén. Hoy soy hijo de Dios y mañana ya no soy hijo de Dios por cómo yo me estoy comportando. No. Si Él murió por tus pecados, si has sido levantado a la nueva vida en Cristo, no hay nada que el diablo pueda hacer para arrancarte la identidad que te ha sido dada por mandato y por soberanía divina. Por eso es que Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución. En esas cosas es en las que habitan muchos hijos de Dios. Pero Pablo te está diciendo: ninguna de ellas te puede separar. Tú puedes habitar en tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Esas son cosas que las vamos a tener que enfrentar. Pero aunque dudes en medio de la desnudez, aunque dudes en medio de la desolación, tu garantía está segura en Jesucristo. Entonces, con su muerte puso fin al problema del pecado. Eso fue. La muerte de Jesucristo. Óyeme. Por eso es que tú no puedes traer tus problemas a la cruz. Porque la cruz no fue diseñada para bregar con tus problemas. La cruz solo fue diseñada para trabajar con el problema del pecado. Eso fue todo. Entonces, la cruz, la sangre de Jesucristo, lo que le puso fin fue a tu problema de pecado. Por eso es que tú no puedes traerle. Hay gente, yo escuchaba una vez, alguien que hizo un llamado: hermanos, venga, traiga su problema al altar.
Trae tu matrimonio al altar. Trae tu tentación al altar. Trae tu problema económico aquí a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no está diseñada para bregar ni con tu matrimonio, ni con tus finanzas. Con lo único que la cruz estuvo diseñada a hacer, y lo hizo de manera perfecta, fue con tu pecado. Y de una vez y por todas, está saldado, está hecho. Podemos ya, can we move on? Podemos ya como iglesia entender, estoy seguro en Cristo. ¿Será posible que tu hijo deje de ser tu hijo en algún momento porque se portó mal? Imposible. Mi hija está ahí, yo la amo, y por más mal que se porte sigue siendo mi hija. No te estoy dando licencia, pero simplemente es mi hija. Pero en su proceso de ser mi hija, yo voy a hacer todo lo posible porque ella cada día sea mejor. Entonces, con su muerte, trabajó con el pecado y se acabó. Ahora, con su resurrección, Efesios, capítulo número 2. Oye lo que dice Pablo a los Efesios. Él dice que Jesucristo, cuando se levantó, fue ascendido, y a esto es a lo que Pablo le llama la supereminente grandeza de su poder. Superpoder. O sea, porque él dice, esto no es poder básico. Esto es poder extremo. Él dice, yo quiero que ustedes, si tú analiza Pablo, el primer capítulo, él hace toda una deponencia acerca de la cruz y sus privilegios, ¿verdad? Todo el capítulo 1, él va hablando de la cruz y su bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en amor, habiéndonos predestinados. Y él sigue hablando de todo. Y ahora tenemos al Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Él está hablando de toda la garantía, y de momento él hace una pausa y dice, Señor, a los cristianos que están en Éfeso, yo te pido, yo ruego para que tú abras los ojos de su entendimiento, para que puedan entender esta verdad. Él estaba diciendo, Señor, por favor, yo te pido que ellos puedan ver, que ellos puedan conocer lo que a mí me había sido revelado cuando me caí de la cabalgadura y quedé ciego por 3 días. Algo me fue revelado. Yo te ruego que esta misma revelación sea la que tenga cada persona que me está escuchando. Como pastor, mi deseo, cuando yo veo a alguno de ustedes en algún problema, yo digo, Señor, alumbra los ojos de su entendimiento, para que sepan que este dolor temporero está produciendo en ellos un cada vez y más eterno peso de gloria, y que este problema, comparado con la gloria venidera, no solamente es insignificante, sino que se convierte en una plataforma en donde has de ser lanzado a lo próximo que Dios tiene para ti. Pablo está diciendo, alúmbrale los ojos, Señor, para que ellos puedan ver. Y sigue en su deponencia, y luego dice, Jesús fue ascendido. Esta es la supereminente grandeza de su poder. Fue ascendido de entre los muertos, y el Señor lo sentó sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero también. Y luego de eso, porque como Pablo sabe cómo muchos de nosotros pensamos, y a lo mejor íbamos a decir, pues eso está bien chévere para Jesucristo, qué bueno, felicidades con Él, pero Jesucristo no vive donde yo vivo en la casa del desespero, en la esquina de la confusión. Entonces, Pablo, como sabía cómo nosotros pensamos a veces, él dice, y nosotros también, juntamente con Él, fuimos ascendidos. Y luego dice, y fuimos sentados, y vuelve y dice lo mismo, sobre todo principado, sobre todo poder, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea que cuando Cristo fue ascendido y sentado, Él no se sentó solo, Él buscó un montón de sillas, y cada una de esas sillas tiene tu nombre y tiene mi nombre. Él dijo, yo no vine aquí a sentarme solo, yo tengo un grupo de gente que son sentados sobre todas sus situaciones
para que sepan que ellos han sido relocalizados geográficamente. Ya ellos no habitan en las profundidades de su fracaso. Ellos han sido ascendidos a una nueva gloria. ¿Y por qué predicamos este evangelio? Porque hemos sido llamados a manifestar la gloria con la que hemos sido salvados de la muerte y la gloria con la que estamos siendo salvados hoy. ¿Tú escuchaste eso? O sea, que tu pecado, tu tentación y tu debilidad no debe ser una excusa para que tú te quedes sentado. ¿Y no te ha pasado que muchas veces Dios te pone a ministrarle a alguien que está pasando por el mismo reguero espiritual que estás pasando tú? Ay, Señor amado, ya. Eso es lo que yo le llamo el sarcasmo maravilloso de Dios. Ya yo terminé, Juan, vente conmigo. Eso es lo que yo le llamo el sarcasmo de Dios. Que te pone en la vida a uno que es peor que tú, para que le ministres, para que lo cuides, y tú dices, pero Dios mío, yo necesito la misma palabra. Y Dios dice, sí, yo sé. Jacob, que era un tramposo, malo, viene Dios y lo envió a casa de su tío Labán, que era el cacique y jefe de los tramposos y de los embusteros y de los malos. Allá lo mandó. Entonces yo no sé si tú puedes ver esto, pero lamentablemente en el tiempo en que vivimos, una de las artimañas del enemigo es utilizar tus desiertos para descalificarte. Óyeme, porque vengo con esta palabra para alguien. Y tu desierto no está diseñado para descalificarte. Tu desierto está diseñado para que tengas una idea del área en donde Dios te ha llamado a que ministres. Porque ¿quién mejor para hablarle a un matrimonio destruido que uno que ha tenido que pasar por ahí? ¿Quién mejor que uno para hablarle de Cristo a uno que duda todo el tiempo? Cuando tú todo el tiempo has estado dudando. ¿Identificaste tu problema? ¿Tienes una idea ahora de dónde Dios te quiere usar? Segunda de Corintios. Capítulo número 3. Y quiero terminar con esto en esta oportunidad. Verso 12 en adelante. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Pablo está diciendo, estoy hablando en blanco y negro, francamente. Y luego dice, no te estoy hablando como Moisés. Oye esto, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual y ahora no dice Jesús, es que se la sabe toda, Pablo, varón. Porque el Jesús histórico no es el mismo Cristo resucitado y entronado en nuestras vidas. Entonces él dice, ay Dios mío, mira lo que dice, el cual por Cristo y solo por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Oye esto, porque está hablando del pueblo de Israel.
pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Yo no sé tú, pero yo siento un llamado muy fuerte para cristianos que todavía viven en ley. Todos aquí conocemos gente que son amigos de nosotros, que le sirven al Señor, pero todavía están envueltos en un evangelio de ley. Si tú notas, ellos no pueden entender el evangelio que nosotros hablamos. Te critican y te señalan y te dicen, eso es cosa de loco. Ten cuidado, no te dañes. Oye, lo que dicen mucho, no vendas el evangelio. No es que yo no lo estoy vendiendo, yo lo estoy regalando porque a mí se me regaló también. Entonces nuestro propósito es identificar a alguna persona que está siendo víctima, que tiene el velo quitado, y alguien dirá, pero ¿y cómo yo le entro? ¿Cómo yo le predico a una persona que tiene esta ley tan arraigada? Qué bueno que me preguntas para seguir leyendo. Dice ahí el verso 17, porque el Señor es espíritu. ¿Ve? Tú no tienes por qué estar peleando con cosas a nivel físico que tienen que ver con el espíritu. Entonces dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, mira cómo la amarra todo esto. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta. ¿Te acuerdas que Moisés se cubría su rostro para que no mostrara la gloria de lo que habría de ser? Nosotros no, dice, nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Él lo que está diciendo es, permite que tu vida comience a reflejar la gloria que por mucho tiempo estuvo escondida. Yo me cansé ya de estar hablando a nivel general acerca de este evangelio por no querer ofender a nadie. Yo quiero que ellos conozcan acerca de esta gloria, porque desesperadamente ellos la necesitan. Eso es lo que está diciendo. La reflejamos en nuestro rostro. La tenemos. Deja de estar tapándote ya. ¿Cómo reaccionas cuando alguien en el trabajo te pregunta acerca de tus creencias? ¿Cómo reaccionas en tu lugar? ¿Por qué tú no sales con nosotros para aquí y para allá? ¿Por qué tú no haces? No, es que yo soy muy aburrido. Yo soy muy aburrido, no me gustan esas cosas. Preferimos nosotros declararnos aburridos antes que decir, no. Es que mi naturaleza es diferente. Es que yo soy otra persona. Pablo está retando a la iglesia, diciendo, como a cara descubierta, refleja su gloria. ¿Te acuerdas cuando dijimos hace par de domingos atrás que glorificar al Señor tiene que ver con alardear acerca de quién es Dios? Jactarse acerca de quién es Dios. Hacerlo ver a Dios como deseable. ¿Tú escuchaste eso? Cuando la religión lo único que hace es ver a un Dios que miedo todo el tiempo. Déjame servirle, no sea que me consuma el fuego. Pero cuando tú descubres tu rostro para que la gente vea este evangelio real, haces que Dios se vea deseable. Entonces podemos ahora cantar la canción del salmista cuando él decía, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, mi Señor. ¿Cuán deseable está viendo la gente a Cristo cuando te ven a ti? ¿Resultará Cristo ser interesante cuando ellos ven tu vida cristiana? Ponte de pie conmigo, por favor.